En los videos anteriores de esta saga analizamos un suceso narrado por la Biblia, la cual nos cuenta que hace miles de años seres celestiales llamados los hijos de Dios bajaron materializados a la tierra y al mezclarse con la humanidad tuvieron unos monstruosos hijos a los que apodaron como Nefilim o derribadores. Sin embargo, hay una nueva versión que complementa el relato del Génesis y dice que sí vinieron de los cielos, pero no eran ángeles, sino seres de otro planeta, una raza que los antiguos bautizaron Anunnakis. ¿Cómo es esta nueva versión de las cosas? ¿Y qué sustento tiene esta revolucionaria historia de la humanidad? Bueno, para verlo, hagamos un poco de historia. Los mitos y leyendas de seres celestiales y gigantes que en un tiempo dominaron a la incipiente humanidad son de los más comunes en el folclore de los pueblos de toda la Tierra. Sí, del planeta entero, desde el corazón de la Mesopotamia en el oriente hasta la espesura de las Américas, muchos pueblos primitivos, por no decir todos, coinciden en esta idea de seres sobrehumanos descendiendo a la Tierra para someternos a sus bajos instintos, a la vez que, nos impartían sus conocimientos cuando éramos una rudimentaria raza. Pero una teoría vendría a enredar más la confusa mezcla de aquel pasado turbulento. Esta fue propuesta por el periodista, escritor y especialista en lenguas muertas, Zecharia Sitchin, quien argumentó que en antiguos escritos se podía leer un descubrimiento que nos interpela como raza, dando lugar a una teoría con lo menos intrigante. Así es como este hombre se dio la tarea de investigar esta nueva línea que indicaría una intervención alienígena en el desarrollo de la especie humana, dando a entender que Darwin no solo robó su tesis de la evolución de las especies como se lo acusa, sino también que era un viejo mentiroso. Por ello, en 1976, Zecharia fue autor de Las Crónicas de la Tierra, una serie de 7 libros en los que expuso sus ideas. En uno de estos libros, llamado El 12º Planeta, Sitchin se explaya sobre cómo estudios recientes, descubrimientos y exposiciones nuevas abonan la realidad de su teoría extraterrestre. En ese sentido, un poco de razón puede que tenga el amigo Zecharia, pues la evolución darwiniana no tiene real sustento científico, solo fue la moda de un tiempo en el que los hombres de ciencias querían quitarle poder a la iglesia, y para ello necesitaban poner fe en otra cosa que no fuera Dios, y esa otra cosa fue la teoría de la evolución, lo cual sí fue un verdadero salto de fe. Ahora bien, ¿qué argumentos da Sitchin sobre su teoría extraterrestre? Según él, en los escritos mitológicos de la antigua civilización sumeria, de la cual se dice que es la civilización más antigua descubierta hasta ahora, al parecer hay indicios de una historia de la creación del hombre diferente a las demás culturas, pues esos ángeles y Nefilim bíblicos o dioses y semidioses griegos mezclados con los hombres son en realidad historias distorsionadas de lo que realmente pasó en aquel tiempo lejano, donde los humanos fuimos contactados por seres de otro planeta. Esto cree Sitchin haber leído en las epopeyas sumerias. Este escritor creyó interpretar que la mitología sumeria contaba la siguiente historia. Hace 3.900 millones de años, nuestro Sol atrajo, gracias a su fuerza gravitacional, a un planeta de otro sistema y lo introdujo en el nuestro. Este era un planeta rojizo y con un tamaño colosal, casi como Júpiter. A este planeta los sumerios lo bautizaron con el nombre de Nibiru, o que significaría algo así como el planeta de cruce. Según la reinterpretación de Sitchin, este planeta posee una órbita extrañamente elíptica que lo haría acercarse
a nosotros cada 3600 años, produciendo, como bien imaginarán, cambios catastróficos a su paso. Este evento cataclísmico de allá de la antigüedad hizo que entráramos en contacto con una raza extraterrestre a quienes los sumerios nombraron Anunnakis, que en esa lengua sería algo así como cielo y tierra. Pero yendo un poco más allá, la teoría más aceptada entre los investigadores es que Anunnaki significa los de la sangre real, pero en la interpretación de Zecharia Sitchin, el nombre significaría los venidos del cielo a la tierra. Sin embargo, los expertos no están de acuerdo con este significado. Ahora bien, ¿con qué finalidad vinieron a la tierra estos muchachos? Al parecer en busca de oro. Sí, otra vez el vil metal. Ni los aliens se salvan de la codicia. Pero no, hablando en serio, bueno, creo. Los Anunnakis vinieron a la Tierra hace miles de años en busca de oro y minerales. Y en las leyendas parece haber indicios de que poseían una avanzada ingeniería, pues el oro lo necesitarían en realidad para reparar la atmósfera de su planeta, la cual estaba dañada y no los podía proteger de la radiación solar. Por ello, gracias a su tecnología usarían el oro para realizar una reparación a su atmósfera. Los sumerios llegaron a considerar como dioses a estos seres y les pusieron nombres, incluyéndolos en su extenso panteón nacional, algunos de los cuales trascendieron para permanecer también entre la cosmogonía de los sucesores de los sumerios. Hablamos de otras culturas como los acadios y los caldeos o babilonios, que fueron quienes adoptaron también sus dioses, pero añadiéndole obviamente el toque personal de cada cultura puntual. Por ello, los sumerios nos cuentan esta historia. El dios An, o el dios del cielo, que vendría a ser como el rey de los Anunnakis, estaba casado con Antu, y ambos tenían dos hijos, Enlil y Enki, quienes vez tras vez querían darse de hostias, pues estaban enfrentados entre sí por la sucesión del trono. Sin embargo, el novelón familiar debía esperar, pues primero lo primero, tenían que salvar el planeta. Para ello, este rey, o sea An, envió expediciones mineras a nuestro sistema. Para aquel tiempo, nuestros amigos Anunnakis realizaron una expedición minera a la Tierra, la cual estaría a cargo de Enki, a quien los sumerios llegaron a considerar como el señor de la Tierra, el dios de las aguas y los mares. Se dice de este personaje que era algo así como un ingeniero, especialmente en cuestiones de genética, pero también un ser que se distinguía por su sabiduría y su filosofía espiritual, además de tomar el carácter de un benefactor para la humanidad, pues él habría enseñado al hombre primitivo las técnicas agropecuarias y los conocimientos en ciencias. En aquella primera expedición que llegó a la Tierra, según la interpretación de Sitchin, estaba compuesta por 50 Anunnakis, quienes traían mano de obra esclava, unos seres llamados Igigi. Se ve que lo abusivo no es solo de la especie humana. Estos seres, que no eran Anunnakis hasta donde podemos ver, ya que su identidad es un poco confusa, fueron traídos para ser los sirvientes y extractores en las minas de los Anunnakis. Según las crónicas, al parecer la idea de este viaje no era otra que la de establecer un puerto espacial en el Golfo Pérsico, con la finalidad de construir una gran refinería para la extracción de oro y minerales, pues, como dijimos antes, en su planeta natal enfrentaban un grave problema en su ecosistema, ya que en Nibiru los rayos ultravioletas del Sol de su galaxia estaban causando estragos debido a su débil capa de ozono. Por ello, al parecer, necesitaban el oro para su propia supervivencia. Lo cómico de esto es que, por muy avanzada que fuera su tecnología, aún así no pudieron reparar su atmósfera con los materiales con los que contaban en su planeta. Algo raro. Bueno, no importa. Mientras estaban en estos menesteres minerales, podríamos llamarle, el amigo Enki, líder de esta primera expedición, pidió permiso a su papi, el rey An, para construir la primera población en la Mesopotamia meridional. El nombre de esta ciudad alienígena fue Eridu, que significa casa construida en la lejanía. Pero como pasa siempre, cuando todo va de maravillas, nunca falta el que nos
arruina el día, ¿verdad? Bueno, en aquel entonces sus esclavos, los Igigi, medio que se cansaron de ser mineros y se rebelaron contra la tiranía Anunnaki. Esto frenó la extracción de oro, pues sin sus sirvientes, los Anunnakis no estaban dispuestos a ensuciarse las manos. Así es como la primera expedición minera falló. Entonces Enki debió regresar a su planeta con el rabo entre las piernas. Este primer fracaso no significaría la derrota de nuestros ilustres visitantes del espacio exterior, pues realizarían una segunda expedición, pero esta vez la lideraría el otro hijo de An, Enlil, a quien los sumerios llegaron a considerar como el dios del viento y las tormentas. Este era un tipejo despreciable de pocas pulgas, y gracias a ese carácter llegó a erigirse como el dios supremo de Sumeria. Se lo describe como un ser colérico que hacía las veces de canciller militar, arrogante y dictador, bueno, como todos los militares. Solo le interesaban nuevas conquistas en la tierra para poder gobernar. A este agradable sujeto no le caíamos bien los humanos y varias veces intentó eliminarnos. Por ejemplo, se dice que él fue quien ocasionó el famoso diluvio y no el dios de la Biblia, pero que nos quiso ahogar a todos porque los humanos hacíamos mucho ruido y no les dejábamos dormir la siesta. Esto es en serio, ¿eh? El punto es que en esta segunda expedición eligieron aterrizar en el norte de África, donde se recibiría en esta oportunidad a 600 Anunnakis. Según las tablillas, los hombres llegados desde el cielo fundaron un total de 7 bases operativas en la Mesopotamia meridional. Secharia Sitchin dijo haber descubierto que esas ciudades estaban estratégicamente ubicadas para recibir a las naves espaciales procedentes de Nibiru y que él actualmente podría probar que fueron usados para ello. Pero esta segunda expedición tampoco saldría bien, ya que después de un tiempo los Anunnakis que se encargaban de la extracción del oro se quejaron de las condiciones deplorables de trabajo y esclavitud. Entonces se sublevaron recordándoles a sus jefes que ellos eran astronautas y no mineros. Entonces un día, cuando Enlil fue a la mina a dárselas del patrón, se encontró con una revuelta. Los mineros Anunnakis organizaron un motín, quemaron sus herramientas y se dirigieron en tropel a la casa de Enlil. Ante esto, este debió comunicarle las malas noticias a su padre An y se cortó el suministro de oro. Las minas estaban cerradas y los Anunnakis se negaban a obedecer órdenes. Ante este problema, los jefes decidieron que necesitaban otros esclavos. Obvio, ¿quién iba a hacer el trabajo sucio? Ellos no. Entonces el dios ingeniero Enki propuso: crearemos un hombre en donde se puede insertar el gen Anunnaki. Al expresar estas palabras estaba pensando en nuestro supuesto ancestro, el Homo erectus, un primitivo habitante de aquellos tiempos a los cuales se pensaron que podrían manosear para crear un híbrido al cruzar genes de ambas especies. Fue allí donde los Anunnaki se pasaron por el trasero la teoría de Darwin y decidieron alterar las leyes de la vida, desconociendo aún el final que podría tener dicho experimento. Entonces el consejo, porque no les conté que estos extraterrestres tenían un consejo consultivo para tomar decisiones, por lo visto la burocracia es universal también. Bueno, este consejo consultivo terminaría por aprobar la iniciativa y ordenaron que se creara un Lulu, en idioma sumerio, lo que sería un esclavo primitivo, y dijeron: deja que este sufra para nuestro deleite. Qué simpáticos los marcianitos. Bueno, en fin, después de recibir el visto bueno de los jefes, nuestro amigo Enki y su hermana, Ninursa, quien aquí entre nosotros les chimeo que también era su amante aparte de su hermana, y que se dedicaba, o casualidad, también a la ingeniería genética, ambos comenzaron a trabajar en este experimento de jugar a ser dioses. ¿Eran dioses o no? Bueno, no importa. Entonces vieron por allí al pobre monito sacándose
comiéndose las pulgas y comiendo bichos, todo relajado con su vida de homínido, y se dijeron a sí mismos: este espécimen servirá para nuestro experimento. Y así fue como tomaron a una hembra homínida y le extrajeron un óvulo y con manipulación genética lo fecundaron con semen de un joven Anunnaki, de quien reservaremos el nombre para que no reciba reclamos judiciales por paternidad atrasada. Luego ese óvulo fertilizado sería implantado en una hembra Anunnaki para su gestación. Al ver que este proceso le dio más o menos un buen resultado, procedieron a seguir con las mezclas y repitieron el proceso con las denominadas diosas procreadoras, que en otras palabras eran las hembras Anunnakis, quienes darían a luz hombres y mujeres con una capacidad mental que no vamos a decir que era para un premio Nobel de física, pero al fin y al cabo cumpliría con lo que buscaban: un esclavo medio tontaco que pudiera hacer el trabajo duro y no un Einstein. Lo triste de esto es que uno se crió con el concepto judeocristiano de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, con la proyección de ser criaturas dignas, pero al final, según esta nueva versión de la creación, al fin y al cabo solo somos la manipulación de los aliens para usarnos de esclavos. No sé ustedes, me gusta más la versión bíblica. Pero no todo el marcianerío era malo y explotador, pues se dice que Enki no estaba conforme con que seamos simples simios bípedos come piojos y peludos. Entonces planeó elevar la calidad de su trabajo y darnos a la raza humana algunas capacidades de las que en aquel tiempo carecíamos. Para ello se encerraría en su laboratorio en la ciudad de Eridu para perfeccionar al Homo sapiens. Y una de las cosas que quería corregir era nuestra corta vida. Bueno, corta en comparación con la de los visitantes estelares, pues se cree que los Anunnakis viven miles de años. De hecho, un año Anunnaki corresponde a 3600 años nuestros. Una mansa diferencia, ¿verdad? Pero también querían que la nueva humanidad fuera más inteligente. Por eso, al mejor estilo Mengele siguió experimentando con el Homo erectus, pero esta vez el amigo Enki usó su propio semen. Claro, él era el alien de mayor inteligencia por estas comarcas. Al final, todo este trabajo dio como resultado un ser humano nuevo, al cual bautizó Adapa, el primer hombre inteligente. Si les llama la atención el nombre es porque suena muy parecido al bíblico Adán, ¿verdad? De hecho, varios estudiosos cuando leyeron esto en las tablillas sumerias se emocionaron y dijeron que el nombre de nuestro ancestro bíblico en realidad se lo habían robado a los sumerios. Pero convengamos que la única coincidencia es que suenan igual. Además, Adán significa rojo, lo que da a entender el color de la arcilla con la cual lo formó Dios. De allí en más, si por sonar igual significa que uno se lo robó al otro, parece más un facilismo raro en gente erudita. No todas las palabras que suenan igual en diferentes lenguas significan que se relacionan, chicos. Lo que es más, el historiador Mario Liberani se burla de quienes desean emparentar al Adapa sumerio con el Adán judío, argumentando que solo es una coincidencia fruto del fondo cultural común de los pueblos del Oriente Próximo y no un mito descendiente del otro. Una particularidad de este nuevo ser llamado Adapa, además de las que ya mencionamos, es que contaba con la capacidad de reproducirse, lo que no estaba dentro de los planes de los Anunnakis. Y al enterarse de que este nuevo ser humano poseía todas estas características, la verdad es que no les hizo mucha gracia. De hecho, se encabronaron muchísimo, pues la idea era tener esclavos, y dentro de ese plan no estaba contemplado que el hombre se reprodujera incontrolablemente, porque como bien imaginarán, es más difícil controlar a una multitud y dificulta que se le domestique con facilidad. Ante esto, los visitantes del espacio temían que estas nuevas características de sus lacayos terminaría amenazando la supremacía Anunnaki. Pero no todo eran malas para los humanos, pues al ver las nuevas capacidades del habitante de la Tierra, los aliens descuidaron la explotación minera y se dedicaron a enseñarle a su nueva mascota, o sea,
nosotros, a cultivar campos, a recitar poesías y a danzar y cantar para ellos. Pero como pasa con los cachorros cuando crecen, la simpatía por los nuevos juguetitos que habían adquirido no impidió que los aliens quisieran mantenernos siempre como esclavos. Así es como desde ese momento empezaron a convencernos de que ellos eran nuestros dioses. Por eso algunos hombres fueron ordenados como sacerdotes, para que su actividad fuera dentro de los templos para la sola adoración de los Anunnakis, como que fueran realmente dioses. Así, cada Anunnaki alimentaba su egocentrismo para poder ser venerado como un dios. Sospecho en este giro de los acontecimientos un velado esfuerzo por explicar el nacimiento de las religiones, ¿no les parece? Pero bueno, hasta el momento todo lo que sabemos y toda esta historia que les acabo de contar sobre los visitantes espaciales proviene solo de la interpretación de Zecharia Sitchin, gracias al hallazgo y traducción de unas 25.000 tablillas de arcilla que relatan con detalles cómo esta civilización extraterrestre llegó a la Tierra hace más de 445.000 años y crearon al ser humano genéticamente modificado hace unos 300.000. Pero, ¿y dónde están nuestros supuestos creadores? Deberíamos poder verlos por aquí, ¿verdad? Bueno, convenientemente para la trama, al parecer la historia muestra que en un momento los hombres nos reprodujimos tanto que terminamos superando en número a los aliens. Entonces nos habíamos cansado ya de tanto trabajo esclavo y de ser monitos de ellos y armamos la podrida, dando como resultado que nos enfrentamos a nuestros amos Anunnakis, los vencimos y debimos echarlos a patadas de nuestro planeta. Así es como ellos debieron regresar al suyo, pero jurando que no sería la última vez que los veríamos, pues cada 3.600 años se darían una vuelta por aquí, quizás para ajustar cuentas con nosotros. ¡Qué miedito! Ahora bien, ¿qué sustento tiene esta impresionante historia que nos relata Sitchin y que supuestamente él pudo interpretar de las tablillas sumerias que cuentan esta historia distinta de la humanidad primigenia? Bueno, sin ánimo de criticar las credenciales universitarias de esta persona, en realidad hay que mencionar que él se presenta como especialista en lenguas muertas, entre ellas el sumerio. Sin embargo, no está acreditado como lingüista, ni como historiador, ni como arqueólogo, lo cual, convengamos, no significa nada, pues no hace falta un título universitario para que uno se especialice en lo que le gusta. En la universidad te enseñan lo mismo que está en los libros. Si sabes leer, puedes leerlos. Punto. Sin embargo, en este caso, el postulante de esta increíble teoría de la intervención aliena en la humanidad fue en realidad un periodista, escritor de ciencia ficción y se le dice pseudocientífico. Además, se licenció en Historia Económica en la London School y conocía algo de hebreo clásico y el moderno y un poco de sumerio, así como otros idiomas antiguos, pero como pasa siempre, él fue duramente criticado justamente por sus credenciales universitarias, ya que no estaba, digamos, a la altura de los grandes científicos en la materia. Ahora bien, hay que hacer una aclaración. Es sabido que la comunidad científica es realmente una mafia que te desprestigia si dices algo que no sigue en su canon autoritario. Si no, recuerden lo que le pasó a Einstein, a Marie Curie, a todos ellos, grandes científicos tuvieron problemas con lo que eran sus colegas acreditados. Por esa razón, el que los científicos te critiquen no significa nada. Sin embargo, esto no quiere decir que Zecharia Sitchin tenga la razón en todo lo que él interpretó. Cuando él postula su teoría sobre los Anunnakis, inmediatamente lingüistas, arqueólogos y demás especialistas descartaron unánimemente sus especulaciones, pues dicen que al analizar sus argumentos descubrieron que su
su traducción de la lengua sumeria es errónea, tendenciosa y a veces claramente falsa. Además, han notado que se manifiesta una escasa comprensión de la física. Por ello, sus especulaciones fueron descartadas por carecer de fundamentos y ser directamente anticientíficas. Las teorías de Sitchin dicen apoyarse en su interpretación personal de fuentes sumerias, babilónicas y mitologías del cercano oriente y hasta de la Biblia, donde Sitchin interpretó las traducciones en lenguas modernas de los textos escritos de estas famosas tablillas de arcilla que cuentan la historia de la humanidad. Estas tablillas se encuentran en distintos museos del mundo, aunque los especialistas dicen que las tablillas de donde él argumenta sacar la información, muchas son falsas o siquiera inexistentes, y no están documentadas en ninguna fuente verificable externa, salvo en la palabra del propio Sitchin. Además, los especialistas en lenguas mesopotámicas acusan a Sitchin de confundir textos en acadio con textos en sumerio, o sea, de mezclar idiomas, y en ocasiones que directamente inventa las traducciones de manera libre. Por eso, según la interpretación de Sitchin, habría que hablar de una nueva versión de la creación humana, donde seres extraterrestres serían los responsables del inicio y la evolución de la especie humana mediante la intervención con ingeniería genética. Pero uno de los que le salió fuerte al cruce a esta teoría de Sitchin fue el experto en lenguas antiguas Michael Heiser, quien encontró una multitud de errores e inexactitudes en las traducciones de Sitchin. Junto a él también está el profesor Ronald Fritz, que en su libro Conocimiento inventado, falsa historia, falsa ciencia y pseudo religión menciona como ejemplo de falsificación histórica la afirmación de Sitchin de que los sumerios aluden a los extraterrestres en sus escritos. Además, añade Fritze que la asignación de significado a palabras antiguas por parte de Sitchin es tendenciosa y frecuentemente forzada. Fritze también criticó la metodología que usó Sitchin en su investigación, asegurando que cuando los críticos han comprobado las referencias que da Sitchin de sus descubrimientos, han encontrado que este cita frecuentemente fuera de contexto o solo recorta la parte que le conviene de los datos y busca distorsionar la evidencia para probar solamente sus afirmaciones. Pero cuando la evidencia va en contra de lo que Sitchin quiere transmitir, él desvergonzadamente la elimina. Por eso Sitchin presenta evidencia de forma selectiva y manipulada según este especialista. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuentan las tablillas sumerias una historia llena de seres de otro planeta dando desarrollo a la vida humana? Bueno, recurramos a uno de los especialistas en la lengua sumeria. Este escribió una obra muy completa llamada Mitos sumerios y acadios, y veamos qué cuentan en realidad esas benditas tablillas donde Secharia Sitchin dice leer una mitología alienígena. Entonces, según otros traductores, ¿quiénes eran los Anunnakis? Bueno, según Sitchin dice que eran considerados dioses, aunque no lo eran medularmente, pero tampoco eran ángeles o demonios, sino que él los definió como una civilización avanzada en torno a la física y a la tecnología, capaces de atravesar planos dimensionales y galaxias. Sin embargo, los lingüistas dicen que las tablillas en realidad señalan que el término Anunnaki solo designaba a los dioses An, Enlil o Enki, y no a toda una raza, pues parece que el término hace referencia solo a los dioses más poderosos, mientras que recuerdan a esos esclavos que trajeron en sus primeros viajes los misteriosos Igigi. Bueno, contrario a lo que interpretó Sitchin, la historia de la relación entre ellos, o sea entre los Anunnakis y los Igigi, con el paso del tiempo y sin saber el porqué de esta situación, terminó cambiando, pues los Igigi se convirtieron en los dioses más dignos y los principales representantes de los dioses, mientras que los prepotentes Anunnakis solo son mencionados
mencionados como dioses olvidados encerrados en el inframundo, y que en ocasiones solo se les invoca para conjuros y maldiciones. Lo más extraño es que en el arte sumerio no existen representaciones gráficas de los Anunnakis. Por esa razón, la creencia de que ciertas imágenes que pintan a los Anunnakis como seres gigantes con aspecto de aves o reptiles o leones alados no se condice con el hecho de que estén describiendo a los Anunnakis, sino que sencillamente lo podemos explicar con la costumbre que tenían los mesopotámicos de representar a sus dioses de esa manera. Por ello ustedes verán relieves de animales antropomorfos, pues eran temidos y adorados como dioses, pero obviamente no tenían ese aspecto, solo eran la concepción cosmológica en su religión, como pasaba con los egipcios, que ustedes ven a sus dioses con cabezas de animales y cuerpos de hombres. Y con respecto al tamaño en el cual lo representaban, haciéndolos más grandes a esa imagen que a la imagen de los humanos, lo más probable es que solo sea una técnica para mostrar que no eran comunes y corrientes, sino que al lado de los humanos estos eran más importantes. Por ello, para que se entendiera esta idea en una representación bidimensional, lo mejor que se les ocurrió fue dibujarlos de mayor estatura que sus súbditos humanos. Pero esto, al parecer, no era una descripción de su físico, o quizás sí, no lo sabemos. Además, los sumerólogos, o sea, especialistas en el sumerio, tampoco encontraron indicios de la mención del famoso planeta Nibiru, el cual en realidad es Júpiter, pero quienes lo mencionan a este planeta no fueron los sumerios, sino los babilonios, mucho tiempo después, una cultura muy posterior a las menciones de los Anunnakis. Además, tengan en cuenta que, aun cuando se les menciona en textos religiosos y mitológicos, al parecer no hay evidencia de que a los Anunnakis se les rindiese algún tipo de culto de manera conjunta. A ver si me explico. Sino más bien parece que eran dioses que nacían de la inventiva de la gente en cada ciudad espontáneamente en tiempos diferentes y que se les adoraba individualmente y no como especuló Sitchin, que todos vinieron juntos y que eran una familia de seres extraterrestres que se presentaron al unísono. Y si le quiere sumar un detalle más, los especialistas tampoco han encontrado una representación de los Anunnaki de manera conjunta, como dando a entender de que ni siquiera pertenecieron al mismo tiempo mitológico. La realidad es que la mitología sumeria no es muy distinta a las otras más conocidas por nosotros, ya sea la egipcia o la griega, pues también los Anunnakis aparecen posteriormente en varios mitos mesopotámicos, como ser el famoso poema de Gilgamesh, o el Enuma Elis, o el descenso de Inanna a los infiernos, donde allí se los representa solo como jueces del submundo infernal, por lo cual las teorías de Zecharia Sitchin sobre visitantes extraterrestres participando en la evolución humana al parecer no tienen ningún respaldo ni fundamento histórico o arqueológico. Es verdad que la ciencia llamada seria tampoco puede dar conclusiones satisfactorias en algunos puntos, como ser el origen del misterioso ADN, cuya complejidad hace imposible que surgiera por el mero azar, como argumentaba Don Darwin. Y es esto lo que podría dar lugar a la especulación de que una inteligencia superior estuvo detrás de semejante maravilla. Pero el que las teorías evolucionistas sean inútiles para explicar el desarrollo genómico no significa que haya lugar para sospechar de que los aliens metieran mano. El concepto de que la historia de la humanidad estaba dirigida por algún poder extraterrestre tampoco es exclusiva de Sitchin ni mucho menos, pero solo es un intento más de dar una explicación a cualquier misterio, que a veces se soluciona diciendo que nos domina un poder extraterrestre. Y para nuestros tiempos, donde todo, hasta la historia misma, se reinterpreta a capricho de cualquiera, esta idea parece haber tomado mucha fuerza, no solo por los Anunnaki, sino también por los reptilianos, etcétera, etcétera. Por eso hoy en día vemos que les adjudican entre ellos a los Anunnakis el ser las criaturas intelectualmente superiores, que serían las responsables de la creación de la humanidad y la construcción de edificios sorprendentes
sorprendentes como las pirámides egipcias, las estatuas de la isla de Pascua o los zigurat mesopotámicos, proyectos que para la ciencia el hombre prehistórico no tenía la inteligencia para concretar, porque convengamos, para la antropología estándar sí o sí en nuestros orígenes éramos unos estúpidos. Sin embargo, hay muchos descubrimientos que en realidad muestran que nuestros ancestros eran mucho más inteligentes que los mismos científicos de hoy en día, solo que les interesaban otras cosas y no los celulares y las computadoras, y por eso no se ocuparon o no les dieron tiempo para inventar la bomba atómica, cosa que representa nuestra genialidad moderna sin comparación alguna en la historia. Se entiende la ironía, ¿verdad? Pero retomemos nuestro tema de hoy, pues hay otras inconsistencias en los argumentos sobre los Anunnakis, pues el mencionado autor Zecharia Sitchin hace proceder a los Anunnakis del planeta Nibiru, pero este planeta, como dijimos, no es mencionado por los sumerios, sino que le pertenece a la mitología babilónica, donde aparece asociado al dios supremo Marduk. Además, la astronomía advierte de la inexistencia de este planeta, pues convengamos que los sumerios y los antiguos mesopotámicos, es cierto, poseían una capacidad de observación del espacio que nos sorprendería. Aún así, siendo objetivos, nuestra capacidad actual de observación del espacio es por muchísimo superior a la de ellos. Por eso, si existe el tal planeta Nibiru, ya lo habríamos encontrado. Pero, lamentablemente para muchos, es prácticamente imposible que se trate de un planeta no descubierto todavía, o sencillamente no existe. Otro de los puntos en los que hace agua la teoría alien de Sitchin es la constante mención del oro como primordial para la supervivencia de la raza Anunnaki. Sin embargo, como tradujo el erudito Lara Peinado en el libro Mitos Sumerios y Acadios, que me tomé el trabajo de leer, muestra que el uso del oro no difería de cómo lo usaron todas las culturas antiguas, solo un metal muy noble para ser ofrendado a los dioses mediante realizar con él piezas de culto y grabados religiosos. En ninguna parte de los escritos sumerios dan a entender que fuera recogido y guardado para un fin especial relacionado con algún planeta. Solo se le daba el mismo uso mundano que le daba cualquier pueblo de aquel tiempo. Si bien es cierto que las tablillas sumerias indican que estos seres que llegaron a ser su realeza o sus dioses bajaron del cielo y se instalaron en Eridu, no es una versión tampoco muy distinta a la de los mitos griegos con sus dioses olímpicos bajados de las alturas, o los ángeles caídos de la Biblia quienes vinieron desde los cielos y se mezclaron con los humanos hasta el punto de hibridar la genética, y luego, por el poder que tenían, se convirtieron en sus amos absolutos y, ¿por qué no, en sus dioses? ¿Y no será al final que los sumerios, los griegos, los aztecas y la Biblia nos están contando la misma historia de estos seres angélicos creados por Dios para estar en las regiones espirituales y que se rebelaron al venir a convivir con la humanidad? ¿Quién sabe, verdad? Al final, lo que queda claro es que la traducción que hizo nuestro amigo Sitchin de las tablillas sumerias fue caprichosa y solapada. No viene mal para un escritor de ciencia ficción. De hecho, nos recuerda a la historia del gran Ron Hubbard, quien con sus teorías extraterrestres terminó construyendo toda una religión. Hablamos, por supuesto, de la cienciología. Por esa razón, parece que, sin importar las vueltas que uno quiera darle a la historia que contó Zecharia Sitchin, al fin y al cabo la mitología sumeria no es más que otro ejemplo de historia mitológica inventada, la cual no prueba de ninguna manera la visita en la antigüedad de seres de otro planeta. Así llegamos al final de este video y de esta saga de los seres celestiales que quizás nos visitaron en la antigüedad. Los espero en el próximo video, pero no te vayan sin dejar un like, comentario y si te gustó compártelo con tus amigos. Suscríbete así no te pierdes los próximos videos y muchas gracias por estar allí.